Bienvenidos a Dos Libres, un programa de opinión y actualidad política. Yo soy Pelayo García y estoy aquí, como siempre, con Federico Menéndez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pelayo. Pues en el programa de hoy pues lo vamos a grabar juntos, que habitualmente lo solemos grabar por videollamada, y en este programa pues hemos podido juntar planes y poder grabar el programa en persona. Entonces supongo que la calidad del audio será bastante mejor. Pues en el programa de esta semana hablaremos de las manifestaciones del 8M, del suceso de las infantas con Televisión Española, la inmunidad de Puigdemont, la salida de Villarejo de prisión, el acto de destrucción de armas de ETA, el espectáculo ridículo montado por Sánchez esta semana, y la regulación de los precios del alquiler que se va a llevar a debate estas semanas. De hecho ya se lleva debatiendo bastante en el Consejo de Ministros entre las formaciones de PSOE y Unidas Podemos, que no hay consenso. Bueno, pues vamos a empezar hablando de las manifestaciones del 8M. Ya hemos sabido esta semana que por lo menos en Madrid no se van a celebrar, al menos presencialmente, y yo creo que probablemente pues se vayan a movilizar igualmente cumpliendo las normas. ¿Tú cómo lo ves? Seguro, sí. Ya estamos viendo que están alentando a todo, incluso a la ministra de Sanidad, de Igualdad, está alentando a que se manifieste la gente en contra del criterio de sus compañeros de gobierno, que ya lo dije en el programa anterior, Carolina Darias, ministra de Sanidad, y también Margarita Robles, la ministra de Defensa, habían abogado por no manifestarse, no por temas ideológicos, sino por temas sanitarios, efectivamente. Pero bueno, en contra de ese criterio, pues la ministra de Igualdad, como siempre, no le gusta la ley y anima a incumplirla, porque en este caso están prohibidas las manifestaciones por motivos sanitarios, que por cierto las están prohibiendo cuando el año pasado, por estas mismas fechas, o mejor dicho, después de que se produjeran las manifestaciones y se produjeran las críticas a estas mismas manifestaciones, creo que fue José Manuel Franco, el delegado del gobierno de Madrid, que dijo que no podrían haberlas prohibido. Es decir, que haberlas prohibido sería prevaricación. Y ahora las están prohibiendo, las ha prohibido él mismo, porque las manifestaciones dependen de la delegación del gobierno. Por tanto, bueno, una incongruencia más. ¿Cuál es la verdad? ¿Es prevaricación mantenerlas o es prevaricación prohibirlas? No sé. Bueno, también la verdad que este año contamos con el decreto ilegal de estado de alarma hasta mayo, que lo más probable, que va a durar hasta mayo, ya estamos viendo probablemente, y yo creo que se va a prolongar también porque... Seguro. Porque para el plan de vacunación yo también lo veo bastante necesario el estado de alarma, pero bueno, a ver si retoman la vía legal de una vez y pues volvemos... Retoman, no, la empiezan por primera vez, ¿no? En la legislatura, porque bueno, como ya llevamos comentando desde que íbamos haciendo el podcast, pues todos los tejemanejes que iban haciendo el gobierno desde su llegada al poder, pues a ver si empiezan ya de una vez en la legalidad. Y bueno, también esperemos que este 8 de marzo pues la gente se quede en casa, que es lo que deberíamos hacer todos, reducir las interacciones sociales al mínimo. Y es que no es lógico salir a manifestarse pues 500 personas, menos de 500 personas, que era con lo que decían, pero van a haber muchas manifestaciones de 500 personas. Entonces al fin y al cabo pues se va a alentar al contagio masivo de la población. El año pasado todavía era entendible, ya que la población estaba desinformada, pero bueno, que tampoco debería haber sucedido. Y también ya supimos, y ya lo dijimos la semana pasada, si se hubiera decretado el confinamiento una semana antes, se hubieran salvado 23.000 vidas.
Mínimo. Así que, es que sabemos que el 8M fue un foco de contagio y sabemos, ahora tenemos muchos más datos que al principio de la pandemia, entonces yo creo que lo lógico sería no ir a manifestarse por un tema de salud pública y bueno, ya veremos lo que va a pasar, pero yo creo que van a haber movilizaciones igualmente y que va a importar lo que digan. Sí, de hecho, yo venía antes en el metro y ya había cortes cambios en las líneas. No sé si será algún tema, supongo que sí, del 8M. Por tanto, algo van a hacer. Es decir, esta gente, normalmente hay mucho radical o mucha radical y no van a quedarse en su casa y van a manifestarse. Con el tema de las 500 personas, claro, ¿qué más da que haya 15 manifestaciones de 500 personas que una de 5.000? Es decir, es lo mismo. O sea, cada uno va a estar cerca de otras personas, pero no va a estar cerca de 500 personas. Por tanto, el riesgo de contagio es el mismo en una manifestación de 500 personas que en varias, es decir, en una grande que en varias pequeñas. Es lo mismo. Siempre que el número de gente sea el mismo, aunque esté repartido. Y luego el tema de el año pasado, efectivamente, la población estaba desinformada, por tanto, aquí no hemos echado nunca la culpa a la gente que se manifestó el año pasado porque no lo sabían. Es decir, el año pasado hubo también un Vista Alegre de Vox. Claro. Y hubo también partidos de fútbol. Y recordemos el desprestigio que tenía la pandemia el año pasado, de que la gente salía con pancartas: el machismo mata más que el coronavirus. Y ya se está viendo, obviamente. Sí, totalmente. Y sobre todo desde las televisiones se desinformaba. Recordamos en televisión española como decían la propia televisión que se trataba de una gripe, etcétera, que la población podría ser un sentimiento generalizado en la población, pero porque no teníamos información. Y el tema de la manifestación, sí, la gente no tenía información, pero a la cabeza de la manifestación, ¿quién estaba? El gobierno. ¿Y quién se contagió también? El gobierno. Pues, pero estaba a la cabeza de la manifestación el gobierno, sabiendo lo que ahora sabemos, que era que ya tenían un montón de indicios de que la pandemia estaba descontrolada. Con guantes. Claro, iban con guantes. Y está el vídeo de Irene Montero diciendo... Tía... luego, es que no lo voy a decir porque... No lo voy a decir porque... Efectivamente, claro. Y lo vimos una semana después. Es decir, la siguiente semana se cancelaron se cerraron los colegios y ya el domingo... Y ya el domingo se decretó el estado de alarma. Es decir, no pasó ni una semana. Es más, el lunes fue cuando hubo como un clic en la población, yo por lo menos lo recuerdo así, y el lunes fue como un clic y ahí ya se convirtió de ser una anécdota que nadie pensaba que podía llegar a más, en una preocupación generalizada y el tema de conversación por excelencia, que a partir de ahí pues ya ha sido desde hace un año. Pero es que fue al día siguiente. Y no solo fue el 8M, el 8M fue lo más masivo que hubo, porque hubo un montón de personas. Pero también hubo partidos de fútbol con 80.000 espectadores, también hubo el Vista Alegre de Vox con 10.000, etc. Pero no se sabía. No se sabía salvo el gobierno. Ahí está el problema. Y entonces lo que no queremos es volver a repetir esto porque al final acaba en la muerte de personas y acaba en que la pesadilla de la pandemia se prolonga. Sí, se prolonga. Sí, porque es verdad que si quieren salir a reivindicar derechos, por ejemplo, en Asturias... No nos metemos en el plano ideológico. Claro, no, en el plano ideológico no nos vamos a meter, no es el debate ahora mismo. El debate es una cuestión de salud pública y de responsabilidad civil, que es lo que deberíamos sentir todos en este momento, porque es generalizado el malestar con la pandemia. Vamos, porque todo el mundo está en contra de la pandemia, obviamente. Porque está muriendo gente, porque la gente lo está pasando mal. Han aumentado un montón los suicidios por depresión. Y luego también salía un estudio de 1 de cada 3 españoles han llorado por la pandemia
Es decir, que hay gente pues desesperada por esto, gente cerrando negocios. Hay gente que no tiene que comer, claro, hay gente que le cierran el negocio, hay gente que le echan del trabajo, y gente que pierde un montón de oportunidades. Y gente que está en un ERTE que sabe que se va a convertir en un ERE sin lugar a dudas. Y luego decimos que no nos metemos en el plano ideológico porque no procede. Ese era el debate del año pasado, sabiendo que no teníamos la información sobre el coronavirus, pero recordamos algunas de las frases que se dijeron en la manifestación del año pasado, que, por cierto, las reprodujo Santiago Abascal en la moción de censura de noviembre. Sí. O de octubre, noviembre, creo. Sí, noviembre. Facha muerto, abono para mi huerto. Una copa menstrual en la boca de Abascal. Vale. Bueno, esto es un poco el modus operandi de las más radicales, evidentemente. Sí. No vamos a generalizar, pero estas son las que probablemente el lunes se manifiesten. También el domingo, creo que sí, creo que era 7 y 8 porque el año pasado cayó de domingo, este año cae de lunes. También se van a manifestar, aunque repetimos, en Madrid por lo menos están prohibidas finalmente, pero finalmente no sabemos, suponemos que sí. Cataluña creo recordar que sí que se van a celebrar. Creo que recordar que en Cataluña que se van a celebrar. Bueno, ya sabemos que Cataluña... totalmente lo contrario de Madrid, que es, lo decimos siempre, la región de más libertad de España. En este caso, el hecho de prohibir la manifestación no es un síntoma de no libertad, sino de libertad, porque la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Y en Cataluña, por cierto, siguen ardiendo las calles todavía hoy, 2 semanas después de la detención de Pablo Hasél, y la semana pasada ardió una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona. Es decir, esta gente no para. Y por cierto, hay que comentarlo, en las negociaciones, esto está teniendo una clara influencia en las negociaciones para el gobierno catalán, porque claro, Esquerra y Junts están amordazados por la CUP. Incluso la CUP está pidiendo que se disuelvan las unidades de intervención de los Mossos que están actuando contra esta gentuza radical que incendia las calles. Y también a la hora de formar gobierno catalán también hay un problema con la presidencia, que es la que debe escoger las mayorías para formar el gobierno. La presidencia del Congreso. Claro, la presidencia del Parlamento catalán. Así que... que la pedía la CUP, por cierto, la están pidiendo todos. La está pidiendo Junts, la está pidiendo la CUP. Todo el mundo quiere presidir el Parlamento. Bueno, claro. Pero pero estaba hablando de la presidencia de la Generalitat, para postularse a... Pero va a ser Pere Aragonés. Sí, es lo más probable, pero por ejemplo creo que a Salvador ya no le dejaban presentar una... Claro, porque son los que tienen que ratificar, ellos son los que ratifican desde su punto de vista la mayoría. Entonces es un problema del propio estatuto de las Cortes catalanas. Sí, está mal redactado por el hecho de que sabemos que en el caso nacional, para que se proponga un candidato a la presidencia del gobierno, que luego se debata en las Cortes y le puedan investir o no, previamente tiene que haberlo propuesto Su Majestad el Rey. En el caso de... Y su Majestad el Rey propone tradicionalmente al candidato con más votos, y solo una vez propuso a Pedro Sánchez, que no era el candidato con más votos, porque Rajoy declinó presentarse. Pero, en fin, el Rey, papel testimonial, porque simbólico totalmente, y propone al que más posibilidades tiene de salir elegido. Es decir, o aunque no tenga los apoyos necesarios, claro, lo propone. Pero en el caso del Parlamento de Cataluña, sí que es cierto que propone candidato el presidente del Parlamento. Claro. Y por eso no se pudo presentar Inés Arrimadas, que se la ha criticado mucho por no presentarse. Yo la critico por haberse marchado de Cataluña, claro, por no presentarse a la investidura, porque no se podía presentar a la investidura. Le tenían que haber propuesto, o como dice Alberto Garzón, proponido, le tenía que haber propuesto el presidente del Parlamento, que evidentemente no le propuso. Pero en este caso lo mismo, y ya se quiere presentar, o dijo en campaña que se iba a presentar si ganaba las elecciones, y no puede porque no controla no va a controlar la presidencia del Parlamento. Creo que
esta semana se constituye, o la siguiente, el Parlamento. No lo sé. Creo que es esta semana que viene, se constituye el Parlamento y tendrá que votar un presidente del Parlamento, a ver de qué partido es. Hay incertidumbre a ese respecto, ¿verdad? Sí, pero como ya estamos hablando, es un tema bastante importante a la hora de eso, de acceder a la propia presidencia de la Generalidad. Bueno, ya que estamos hablando de Cataluña, también vamos a hablar de la inmunidad de Puigdemont, que sabemos que, bueno, está en el hilo que la Unión Europea le vaya a quitar la inmunidad de eurodiputado. Entonces el propio Puigdemont decía que se iba a quedar en Bélgica y él, bueno, intentará estirar todos los trámites posibles y para que le extradite lo más tarde posible, o igual se fuga a otro sitio, que yo creo que es lo más probable que vaya a hacer, que se fugue, porque bueno, si ya está fugado de España, ¿qué más le da marcha? Bueno, de Cataluña. ¿Y qué más le da? ¿Cómo que de Cataluña? Bueno, de su Cataluña. Bueno, ¿qué más de la República Catalana suspendida? Sí. Porque recordemos que él duró segundos. Proclamó, creo que fueron 19 segundos. Recordemos que él proclamó la República Catalana y la suspendió en aquella imagen cómica de la gente celebrando como si hubiera ganado el Mundial la selección y segundos después echándose las manos a la cabeza. Pero sí, eso no lo había pensado. Puede volver a fugarse. Pero es que dentro de la Unión Europea se fugó a Bélgica por un motivo. Claro, porque allí no está el... No, porque en Bélgica torean a la justicia española. También. Es decir, yo creo que si se va a otro país no tendría tanta suerte. Por tanto, veo difícil que se vuelva a fugar. A ver si por fin realmente le pueden extraditar y pueden juzgar a este golpista. Y que plante cara frente al tribunal de algo que ha hecho, como han hecho sus socios independentistas también. Sí, la verdad, a ver, por lo menos Junqueras pues ha estado, bueno, no muy mal, porque hemos visto algún artículo de cómo están esas cárceles VIP realmente, porque además las controlan ellos mismos. Sí, así que controlan las cárceles ellos mismos, por tanto, en fin. Pero por lo menos él fue al juicio, en fin, y además tuvo una condena más o menos que ellos evidentemente la pintaron como el fin del mundo, pero una condena menor totalmente. Y volvieron a arder las calles en Barcelona. Recordemos que estuvo, eso fue bastante tiempo que estuvieron ardiendo las calles. Una semana todos los días. Claro, pero no eran altercados menores. No era nada comparable con lo de Pablo Hasél. Era sistemático. Eso sí que. Pero y con Pedro Sánchez. Claro. Y con Pedro Sánchez en el gobierno, que por cierto, en el verano después dijo: ¿Cómo voy a tener a Pablo Iglesias en el gobierno en una situación de altercados de este calibre? Pues ahora lo estamos viendo, con Pablo Iglesias alentando y con el secuaz Echenique también alentando a... Sí, pero creo que ya que le van a juzgar a Echenique. Sí, se enfrenta a 3 años, que no le van a condenar, 3 años. Es decir, no veremos a Echenique entrando en la cárcel. Pero sí, al final, evidentemente todo tiene sus consecuencias. Y ojalá... Y al final, Puigdemont lo acabaremos jugando, seguro. No sé cuánto tiempo, pero seguro. Y ojalá que, además, haya agravante, no sé si hay agravante, pero espero que lo haya por fugarse. Entonces, y que no salga los 2 días como están ya los golpistas que ya han sido juzgados en la calle. Por favor. Sí, totalmente de acuerdo. A ver si, pues eso, que reciba una condena y que se enfrente a lo que ha hecho. Que eso, ya digo yo que tiene... Mérito no tiene ninguno, pero ya que has hecho algo mal, pues, por ejemplo, ya para la lucha catalana, pues hubiera sido hoy el mártir Puigdemont, otra excusa más, pues para radicalizar más a sus adeptos. Así que eso yo creo que es algo de cobarde. Sí, por cierto, 12 de marzo, 12 de marzo es la constitución del Parlamento, por tanto, el viernes que viene. Así que estaremos atentos y además en el podcast de la semana que viene haremos la crónica. Bueno, diremos lo más interesante y sabremos ya quién preside el Parlamento, que será un dato bastante importante de cara a saber cómo va el proceso de investidura, que sabemos que en un alto porcentaje será Per Aragonés, pero también
la presidencia del Parlamento nos puede dar una pista de quién va a ser quien le apoye, finalmente. Claro. Y luego eso también tiene un reflejo, obviamente, luego también en la política nacional eso va a tener repercusión, seguro. Porque ya últimamente las presiones de los independentistas en el Congreso es bastante alta y yo cada vez veo más proposiciones más radicales de los independentistas. Y bueno, yo creo que esto puede ser determinante a la hora de una política, ya digo, del propio gobierno. Y pues bueno, veremos que no es un dato menor el tema de la presidencia de la Generalidad. No, la verdad que siempre ha sido últimamente, en especial, bastante clave, ¿no? Para entender el panorama nacional. Y normalmente había sido el PDeCAT, Junts per Cat, como se llamara en el momento, en cualquier momento, pero que normalmente no suelen apoyar en Madrid. Son los más, son más antisistema, si lo podemos llamar así, que Esquerra. Pero ahora va a presidir Esquerra, presumiblemente. Por tanto, eso nos deja en una situación de incertidumbre con respecto al apoyo de Esquerra en el Congreso al PSOE. Porque además es que va a presidir el gobierno de Cataluña y no va a estar el PSOE, el PSC en ese acuerdo. Por tanto, vamos a ver en el Parlamento de Cataluña más o menos el PSC de oposición, que bueno, ya sabemos cómo es la oposición históricamente del PSC al nacionalismo, en este caso al golpismo y al secesionismo, pero eso puede tener también una lectura distinta en términos del apoyo a Sánchez en el Congreso de Esquerra. Claro. Por tanto, aquí también podemos ver, igual Sánchez vuelve a apoyarse en Ciudadanos como había hecho con los estados de alarma y puede cambiar la cosa. No sé si vamos camino de que finalmente pueda pasar que Pedro Sánchez se deshaga de Podemos y se apoye en el PP. Puede ser. Es decir, Pablo Casado está cada día más metido en la dinámica de en fin, el PP, el PSOE tienen que entenderse y han acordado el Consejo de Radio y Televisión Española, que ahora hablaremos. Cómo ha empezado la primera semana con nuevo consejo de televisión española apoyado por el PP y también el tema judicial está en camino, es decir, queda en cuestión yo diría de días para que haya también acuerdo en ese sentido. Así que, bueno, habrá que tener en cuenta el tema catalán para ver cómo la dinámica del Congreso de los Diputados. Sí, hablando ahora también del tema de los jueces, yo creo que también puede ser algo bastante relevante a la hora del propio funcionamiento del Congreso, porque yo creo que también pueden surgirse la reestructuración de las propias fuerzas políticas y bueno, diferentes estrategias que van a tomar los diferentes líderes políticos. Como ya bien has dicho, a mí la deriva que está tomando Pablo Casado últimamente, yo cada vez la veo peor. También algo que hay que mencionar esta semana con el tema de Vox, del apoyo del apoyo a aquel decreto del reparto de los fondos europeos, que votaron la abstención, que no hubieran votado que no, si hubieran leído... Si hubieran sabido el informe del Consejo de Estado que habían ocultado. Que ocultó el gobierno. El gobierno lo ocultó y creo que fue Santiago Abascal, si no me equivoco, si lo dijo, que efectivamente no hubieran votado, no se hubieran abstenido, hubieran votado en contra si hubieran sabido el contenido de ese informe, que no era público. Por tanto, no pudieron votar en contra. No sabemos si se arrepienten solo por eso o es que realmente se arrepienten. Pero bueno, al final eso fue antes de las elecciones catalanas y no tuvo un impacto en el resultado. Es decir, en todo caso a favor. Por tanto, no sé si fue un acierto, la verdad, tengo dudas. Quería comentar también el caso de Pablo Casado, que hemos visto esta semana en una conferencia con Aznar, en la que decía algo que a mí, la verdad, que me enfadó bastante. Decía, cosa en la que estoy de acuerdo en la primera parte, decía Aznar en su día tuvo que centrar al partido para parecerse a la sociedad española. El PP tiene que centrar hoy en día, es decir, Pablo Casado
decía esto él, yo tengo que centrar a la sociedad española para adaptarla al partido. Es decir, para adaptarla a la centralidad del PP. Claro. ¿Cómo que tienes que cambiar a la sociedad? Pero será al revés, ¿no? Claro, tendrás que parecerte tú a la sociedad. Si aspiras a gobernar, no vas a querer cambiar a la sociedad. No, pero bueno, también la sociedad que tenemos actualmente, como va cambiando cada día, pues... Pero, es verdad lo que dice él. Él dice que está polarizada. Claro, bueno, sí, esto te puede gustar o no, pero es verdad, está polarizada. Pero lo que tú no puedes hacer es ¿cómo que cambiar la sociedad? Tendrás que parecerte. Además es que tus votantes son los que son, o tus teóricos o potenciales votantes. Por tanto, ¿cómo que los vas a cambiar tú a ellos? No, tendrás que adaptarte tú para conseguir sus votos. Porque esos votantes, si ven que tú no les sirves, te van a decir hasta luego y van a votar a otro partido. No sé, esto es algo que se dice mucho. No es en la izquierda. La izquierda vota a la izquierda, haga lo que haga. Claro. Haga lo que haga. Lo hemos visto en las últimas elecciones. A Sánchez le seguían votando. Les da igual. Pero a la derecha no. La derecha, si no le sirves, vota a otro partido. Y por eso en la derecha, primero está UCD, desapareció. Luego vino el PP. Ahora el PP está en periodo de decadencia. Estuvo Ciudadanos en Cataluña también. Prácticamente podemos decir que desapareció. Ahora está Vox. Y luego vendrá otro. Y es lo que pasa. En la izquierda no. En la izquierda lleva el PSOE 120 años con una historia criminal. Sí. Incluso asesinando a presidentes del gobierno. Y aquí sigue. Es decir, eso en la derecha no pasa. Por tanto, Pablo Casado tendría que mirarse un poco más cómo es la historia de España y si quiere tener alguna posibilidad de ser presidente del gobierno. Porque yo ya le voy a decir que la estrategia de me siento y espero a que haya elecciones que me van a hacer presidente los votantes, esto no va así. Y eso ya se acabó. Se acabó. No existe el bipartidismo. Y cada vez va más a poder perder el liderazgo de la derecha. Y eso sería, para mí, la desaparición del PP, que todavía no es efectiva, si Ciudadanos, y más si no se unen. Claro. Si se unen, no. Pero si no se unen y Vox supera al PP, yo doy por muerto al PP. Sí, bueno, entonces por tanto también muerto Ciudadanos, porque en España no nos quedaría. Pero yo como tal ya lo doy por muerto. Claro, sí, Ciudadanos. Solo veo que sobreviva dentro del PP. Claro, sí, Ciudadanos ahora mismo lo único que le queda, o no sé, es que no sé de dónde puede sacar alguna estrategia para sacar votos, porque Ciudadanos está prácticamente muerto. Ciudadanos, creo que ya lo comentamos también la semana pasada, Ciudadanos perdió una oportunidad de oro de poder haber gobernado con Sánchez, pero... Tuvo dos oportunidades de ser vicepresidenta de Rivera, y ahora está con Malú. Y bueno, ganando una pasta de abogado, pero podía haber sido vicepresidente. Por lo menos una, con Rajoy seguro se le ofreció, lo dijo el mismo de Rivera, que se lo había ofrecido la vicepresidencia. Y luego con Sánchez, en principio, él sigue manteniendo que nunca llegó a ser real la posibilidad, porque Sánchez no lo hubiera aceptado, ese apoyo. Recordemos el con Rivera no de la noche electoral del 28 de abril, pero sí que tenía una posibilidad ahí de aunque no fuera gobernar en coalición, que gobernara en minoría el PSOE con el apoyo de Ciudadanos, que al fin y al cabo es lo que haría ahora mismo Arrimadas si tuviera los votos, que no los tiene porque tiene 10 escaños y ya son muchísimos, porque en las encuestas vamos a recordar que ahora mismo se quedan sin grupo propio parlamentario, Las encuestas le dan 3 diputados a Ciudadanos. Grupo mixto. El grupo mixto con Teruel existe y con Revilla y con Foro Asturias. Sí. Es decir, Arrimadas, Mundo Val y ya. Sí. Con García Danero y con Sayas. Sí, bueno, Ciudadanos, está ya poco, vamos, como no se integra en el Partido Popular, pues poco tiene que hacer. Ya salió antes, un poco por encima, el tema del nuevo Consejo de Televisión Española, y esta semana pues ya hubo otro suceso con la monarquía, ya como había pasado semanas atrás de aquel titular: Leonor se va de España como su abuelo, que también salieron a disculparse, pero bueno, ahora las infantas, es decir, las hermanas del rey Felipe, pues, Cristina y Elena, pues se han vacunado en Abu Dhabi,
según ellos se lo ofrecieron y accedieron. Que bueno, que a eso también es un tema que bueno, que puede dar bastante que hablar. Sí, pero vamos a recordar que son ciudadanas, en fin, independientes de la Casa Real. No son Casa Real, no son familia real. La familia real está compuesta por los reyes y sus hijas, las que pusieron en la foto, no las infantas Cristina y Elena, la princesa Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía. No fue un error. Es decir, por cierto, qué curioso, siempre es en el programa de la hora de la 1, ¿no? Sí. Bueno, también podía ser en el programa de Cintora. Sí, es raro que no ocurra en el programa de Cintora. Pero no fue un error. Es decir, no. Yo tengo es decir, se puede saber muy claramente, al margen de que lo sepamos por el hecho ideológico. Cuando estaban presentando con la infografía esa el tema de, que por cierto decían, era el tema del día, que las infantas se vacunaron en Abu Dhabi para ver a su padre, etcétera. Bueno, con su dinero se vacunaron. Oye, una vacuna menos que tiene que pagar el sistema público español. Mejor, ¿no? Bueno, el tema del día. Y entonces hablaban de eso y decían las infantas, y se veía la foto, y si hubiera sido un error, hubieran dicho en ese momento, no, las infantas, pero no son estas. Es decir, pero no, el señor que no era la presentadora, era, el señor que lo presentaba, lo siguió diciendo como si no pasara nada. Es decir, si hubiera sido un error, lo hubieran dicho en el momento, hubieran cortado lo que estaban diciendo y hubieran dicho, no, la presentadora misma, es decir, hubiera dicho, hay un fallo, estas no son las infantas, estas no son las que se han vacunado, y además la Casa Real ha dicho, el rey, la reina y la princesa y la infanta Sofía, que ni siquiera son infantas, es que es la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Sí. Por tanto, han dicho que no se van a vacunar hasta que no les toque. Como, bueno, por otro lado, deben hacer, porque se exige a la Casa Real la máxima ejemplaridad, que no ha tenido el rey Juan Carlos, y ya lo hemos criticado, pero, en fin, se sigue con esta campaña de desprestigio, que con ella no buscan dañar al rey Juan Carlos, que está en Abu Dhabi o en Dubái, creo, no sé. Y ya no pinta nada en lo que es la Casa Real, sino dañar al rey Felipe, que nada tiene que ver con todos estos temas. Pero bueno, ya sabemos quién está detrás, es decir, la izquierda y Podemos, que es quien realmente domina y controla la televisión pública, en la que está integrada el PP y el PNV, por cierto, en el Consejo. El PNV con uno de los consejeros que le correspondía al PP. Es decir, el PNV va de parte del PP, y el PNV es el que traicionó al PP, que yo no digo que haya que pactar con el PNV, aunque no hubieran traicionado al PP, pero fue el que traicionó al PP a los presupuestos y a la semana siguiente censurando al que estaba de copas en el barrio de Salamanca. Al bolso que estaba en el escaño de presidente del gobierno. Sí, pero bueno, ya vemos que la neutralidad de televisión española en estos años pues está obviamente gravemente atacada. No se puede hablar de una televisión neutral. Pues es una televisión para captar adeptos. También es muy curioso que se equivoquen mucho los de las televisiones, en general, no solo televisión española, siempre se equivocan y luego, claro, el mensaje de rectificar lo publican en una red social y tiene una repercusión mínima. Entonces, claro, la gente se queda con el discurso falso. En prime time, sí. La rectificación la suelen hacer en prime time, sí. Sí, pero bueno. Pero claro, también lo que tú dices, qué casualidad, siempre se equivocan los mismos, ¿eh? Sí, siempre se equivocan los mismos. Y siempre se equivocan del mismo lado. Siempre se equivocan con la corona, ¿eh? Con la izquierda nunca se equivocan, ¿eh? No. Nunca dicen, como decía Teodoro García Egea, la condenada Isa Serra, el condenado Echenique, el condenado Monedero, el investigado Podemos. No, eso nunca lo dicen, ¿eh? No, ahí nunca cosa que, por cierto, no sería una equivocación, sería una realidad. Sería simplemente decir la realidad. Pero bueno, a ver, pero es que lo decimos cada semana, porque cada semana sale algo.
Es decir, la semana que viene hablaremos de la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña y hablaremos de la nueva jugarreta de la televisión pública. Y como siempre, yo digo que hay que cerrar. Y de alguna nueva treta del gobierno, porque esta semana también tenemos también esta semana un nuevo espectáculo que han hecho. Producciones Redondo. Sí. Nueva entrega. Sí, al que agradecía a Salvadorilla profundamente, que lo vimos en directo. Pues esta semana pues han hecho con una apisonadora un acto para destruir 1.400 armas incautadas a ETA. Por cierto, sin la presencia de las asociaciones de víctimas. Que evidentemente no acudieron en protesta por los pactos que tiene el PSOE con Bildu es decir, el mismo ministro de Justicia y el mismo presidente del gobierno que acuden a esa ceremonia espantosa de que, por cierto, había armas ahí de la guerra de independencia española, es decir, había armas de todos los colores. En fin, acuden ahí los mismos que acercan presos al País Vasco y que, por cierto, van a transferir las competencias de prisiones al País Vasco la semana que viene. En fin, la hipocresía aquí ya es que roza unos niveles. Pero bueno, yo si quieres se lo repito, con Bildu no vamos a pactar. Sí. También, como decía doña Carmen Calvo, que los socialistas somos muy de fiar, tenemos líneas rojas y con Bildu no vamos a pactar. Así que bueno, pues ya vemos otras mentiras más que ya también vinimos recalcando y otro bochorno más hacia las víctimas de ETA, que también recordemos que dicen, no, pero es que ustedes siempre instrumentalizan a las víctimas y hacen daño a las víctimas ustedes instrumentalizándolas. Pero recordemos también, ya lo dijimos la semana pasada, que ellos hacen lo mismo. Ya lo vimos con las víctimas de violencia de género en una propuesta que llevó Vox en contra de la ley integral de violencia de género. Entonces lo estamos viendo. La clase política pues menciona a las víctimas y puede ser un argumento que utiliza todo el mundo para atacar a su contrincante. Entonces que no se les llene la boca hablando de que la derecha siempre instrumentaliza a las víctimas, que todos lo hacen, no solo la derecha. De todas maneras, la derecha no instrumentaliza a las víctimas. La derecha defiende a las víctimas, claro. Y la derecha está con las víctimas. Recordemos. Y la derecha no pacta con los herederos de los victimarios de esas víctimas. Recordemos también en la moción de censura el propio discurso de Abascal recordando a las víctimas de ETA. Que por cierto el PP no aplaudió. No, el PP no aplaudió. Es decir, el PP aplaudió a la CUP y a Bildu cuando leían los nombres de... Bueno, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo quiero recordar... Individualmente, sí. Por ejemplo, de hecho, Carlos García Danero y Sergio Sáenz, sí. Y algún... Pero del Partido Popular... A ver, Mario García San Agustín, mientras estaba recitando a Abascal los nombres, pues él tenía la mano en el pecho y luego posteriormente aplaudió. Así que... Bueno, hay que recordar también... Adolfo Suárez Illana, el hijo de Adolfo Suárez, en la sesión de investidura de Pedro Sánchez se daba la vuelta cuando hablaba, recordemos aquellas sesiones muy tensas con Bildu, que acababa de conseguir grupo propio y cambiaba bastante la dinámica. No tenía hasta ese momento tanta presencia parlamentaria, pero recordemos que se daba la vuelta cuando hablaba la señora de Bildu. Pero no aplaudieron el PP como grupo parlamentario. Las víctimas, cuando Abascal decía las víctimas de ETA en alto en el Congreso, no solo no aplaudieron, sino que Pablo Casado después dijo que Santiago Abascal pisoteaba la sangre de las víctimas de ETA. Y sin embargo sí que aplaudieron a la CUP y a Bildu recitando los nombres de las víctimas de violencia, de la llamada violencia de género. Pero bueno, ya vemos que Pablo Casado va cambiando su opinión de la violencia de género de la noche a la mañana. Sí, porque tenía el mismo discurso que Santiago Abascal hace 2 años y Ciudadanos igual. Y Ciudadanos quería una ley de violencia intrafamiliar en 2016. El tuit ese nunca me lo voy a quitar de la cabeza. Con el tema de la apisonadora, veía yo un meme esta semana, no sé si lo habrás visto, muy gracioso. Decía, hacía un paralelismo, la apisonadora era Pablo Iglesias y las armas eran el móvil de Dina. Claro. Salía Pablo Iglesias apisonando el móvil de Dina, que, bueno, como sabemos, su señora marquesa es la ministra de Igualdad, pero eso no es machismo. No. Robarle el móvil a una mujer y destruirlo,
sin que te lo haya pedido, no es machismo. Eso no es machismo. Sí, luego también, otros temas también de la semana también que queríamos tratar era la salida de el excomisario Villarejo de prisión, el amigo de la Lola. Sí, del Balta. Como dice Federico Jiménez Los Santos. Sale de prisión porque no van a ser capaces de juzgarle tras 4 años de prisión provisional. Entonces, sale. Algo tendrá. Bueno, un montón de cosas. Sabemos que tiene un montón de cosas que puede decir, pero alguien habrá chantajeado para. Bueno, sabemos a quién. Es decir, la fiscalía de quién depende. ¿Quién es la fiscal? Bueno, ya sabemos, no vamos a decirlo, sabemos todo el mundo. Todos sabemos todo el mundo aquí. Pero sale de prisión, es decir, este señor, en fin, a ver qué dice, algo dirá, no sé. Pero bueno, de todas maneras. La entrevista, había tenido una entrevista con Macarena Olona y creo que con José María Figaredo también. Sí, le habían entrevistado a. Es decir, la habían ido a entrevistar a la cárcel y pero Marlaska no les dejó grabar la conversación. No. Hombre, Marlaska. Pero Marlaska era el amigo también de Dolores Delgado, ¿eh? Claro. Al que le insultaba la señora fiscal. Pero bueno, el tema de Villarejo, decía por cierto Macarena Olona, que qué casualidad que cuando Vox iba a preguntar cosas incómodas, al parecer, a Villarejo, pues, en fin, salía de prisión. Sí, y también, con respecto a esto, decían que el Partido Socialista y Unidas Podemos tenían mucho de lo que preocuparse. Así que, a ver si... no sé, es que no sé si tendrán alguna validez lo que hayan... No sé si lo han apuntado, si no sé qué habrán hecho. Claro, no está grabado. Claro, no está grabado, entonces no tienen ninguna prueba así, pero yo no dudo nada en la palabra de Macarena Olona, me parece una persona... No, hombre, tú no, pero... Bueno, ya. Pero la gente que lo tiene que tener en cuenta... Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo entiendo, Lo entiendo y ojalá se hubiera grabado y así podríamos haber sabido todos, la verdad. Pero bueno, son temas de las cloacas del Estado que Podemos venir a siempre están ahí. Sí, no, y que Podemos venir a sanear, ¿no? Y que además iban en contra de Podemos. Claro. Y era perjudicado Podemos en el caso Villarejo. Y pasó de perjudicado a investigado Pablo Iglesias por el móvil de Dina. Este verano, lo recordamos. En fin, Podemos son las cloacas. Las cloacas son Podemos. Y el PSOE y el PP. Sí. No, los partidos tradicionales y Podemos, que se metió en el ajo. Claro. Que se metió en el ajo. Y que también, sabemos, venían a regenerar la política. Y se están pegando con el PSOE ahí. No me dejes fuera del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, regenerar la política, venían a regenerar sus bolsillos. Que era lo que estaba degenerado. Sí, y lo que sabemos es lo único que han hecho, regenerar sus propios bolsillos, porque ya sabemos que algunos se han comprado un chalet y pasar de vivir en Vallecas pues a vivir una vida de lujo. Pero bueno, otro tema también que salió mucho esta semana es la regulación de los precios del alquiler. Esta es una medida de Podemos. Para hacer teóricamente accesible a la población la propia vivienda. Una medida totalmente antiliberal y que yo desde aquí no considero que sea oportuna, ya que esto puede hacer que incluso disminuya la propia oferta de la vivienda, ya que a los propietarios no les pueda compensar alquilar, entonces se retiraría oferta, entonces habría un problema mayor de vivienda y también, claro, al haber una regulación de precio máximo, pues la gente que tiene una vivienda y está, aproximadamente en un rango cercano a eso, pues lo puede subir al máximo, entonces también se acabaría encareciendo en el precio medio de la vivienda y entonces pues podría ser un problema incluso mayor. Yo considero que lo que se debería hacer es sacar oferta de vivienda, ya sea mediante incentivo público, que liberalizando suelo, o incluso creando propias viviendas de protección oficial, o mediante empresas privadas que generen nuevas viviendas.
viviendas de protección oficial con las que también Podemos tiene una historia de en fin, algo raro ahí. Pero bueno, ya sabemos que este gobierno, en especial Podemos y la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, que yo, cualquiera que lleve ese pin no es trigo limpio, es decir, cualquiera que lleve el pin de la Agenda 2030 no nos podemos fiar de él, pero no iban a dejar a nadie atrás. Ya. Y ya lo hemos visto. Y con el ingreso mínimo vital era como no iban a dejar a nadie atrás. ¿Quién está recibiendo el ingreso mínimo vital hoy, a día de hoy? Nadie. Es decir, un porcentaje ínfimo del porcentaje que esperaban que fuera a recibirlo. Pero bueno, es lo que estamos viendo hacia Venezuela con esta ley, hacia el comunismo, y la agenda de Podemos se impone sobre la del PSOE, que no tiene agenda. La única es seguir a la Moncloa Pedro Sánchez. Claro. Y seguimos igual. Sí, y bueno, otra semana más de medidas y de tendencia, pues eso, a Venezuela, Argentina y esos modelos que tanto admira Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno. Y bueno, pues ya veremos lo que sucede la semana que viene, que encima hay sesión de control el miércoles. Entonces también la comentaremos y haremos sección del Congreso como los fines de semana que hay sesiones de control. Pues entonces vamos a dejar por aquí la entrega de esta semana, ya son 45 minutos, entonces yo creo que es un tiempo bastante adecuado. Entonces nos vemos la semana que viene. Un saludo, Federico. Un saludo y un placer. La semana que viene, como siempre, volvemos.